La Epístola a los Gálatas es una carta escrita por el apóstol Pablo a las comunidades cristianas de la región de Galacia, en Asia Menor, donde hoy es Turquía. Es una de las cartas más enérgicas y apasionadas del Nuevo Testamento, redactada probablemente entre los años 54 y 55 después de Cristo. Pablo escribió esta carta para corregir un grave problema. Algunos cristianos de origen judío estaban enseñando que los creyentes gentiles debían cumplir la ley de Moisés, especialmente la circuncisión, para ser verdaderos cristianos. Pablo defiende con firmeza que la salvación no depende de las obras de la ley, sino únicamente de la fe en el Señor Jesús. Hay que tener cuidado de no interpretar todo en Gálatas como una respuesta a la postura de los oponentes. Ciertamente, Gálatas es dialógico, pero su diálogo es con los cristianos gálatas y no directamente con los oponentes. Simplemente invertir las afirmaciones de Pablo a veces ayuda a comprender qué enseñaban los oponentes y por qué lo hacían. En otras ocasiones, puede reflejar más bien cómo entendían los asuntos los cristianos gálatas. Sin embargo, a menudo, tal procedimiento solo nos muestra cómo Pablo, en el calor de la controversia, caracterizó, incluso caricaturizó, su enseñanza y actividad, que puede no haber sido como ellos mismos las veían. Como señalamos anteriormente, la opinión común, casi indiscutible, durante los periodos patrístico y de la Reforma era que los oponentes de Pablo eran judaizantes judíos cristianos. Sin embargo, esta identificación ha sido cuestionada y considerablemente refinada durante los últimos 150 años aproximadamente. A continuación, deseamos esbozar las líneas principales del debate moderno y proponer una hipótesis de trabajo. F. C. Bauer, con quien se inició el periodo moderno de los estudios paulinos, propuso en 1831 que el cristianismo primitivo debía considerarse compuesto por dos facciones rivales. Un grupo petrino, que incluía el llamado Partido de Cristo. Un grupo paulino, con el que se asociaba el Partido de Apolo. Consideraba que la primera facción constituía la abrumadora mayoría en la Iglesia de Jerusalén, fundaba la comunidad cristiana en Roma, oponía a Pablo en Corinto y Galacia, y posteriormente era conocida como los ebionitas. Los apóstoles de Jerusalén formaban parte de este grupo, aunque incapaces de oponerse a sus argumentos a favor de una misión gentil, reconocieron con cierta reticencia la independencia de Pablo. Sin embargo, nunca se reconciliaron del todo con el tipo de acercamiento gentil de Pablo, por lo que no se opusieron a los miembros más legalistas de la Iglesia de Jerusalén en su oposición a Pablo, sino que permanecieron pasivos en el conflicto resultante. Los oponentes de Pablo eran estos celosos judíos cristianos de Jerusalén que, sin la oposición de los apóstoles de Jerusalén, se infiltraron en sus iglesias para completar la obra de conversión imponiendo a los gentiles los requisitos de la ley judía. Si los apóstoles de Jerusalén tardaron en frenar las actividades de los judaizantes, probablemente fue porque esperaban conciliarlos. Los oponentes gálatas de Pablo como cristianos judíos de Jerusalén fueron motivados por la preocupación de los cristianos palestinos en medio de la creciente presión del nacionalismo judío, y que, por lo tanto, llevaron a cabo una campaña judaizante entre los conversos de Pablo en la diáspora para frustrar cualquier campaña de purificación contra la Iglesia en su país. ¿Es posible ir más allá y delinear los contornos de su enseñanza en Galacia? El problema, por supuesto, es que tal esfuerzo requiere un uso más extenso de la lectura en espejo, y no siempre podemos estar seguros de dónde predomina en la carta de Pablo la exposición y dónde predomina la polémica o la apología. Sin embargo, dado que la exposición, la polémica y la apología a menudo parecen fusionarse, se pueden extraer algunas conclusiones. Para empezar, parece seguro decir que los oponentes desacreditaron las credenciales apostólicas de Pablo. Pues, por la forma en que defiende con tanta vehemencia y amplitud tanto la independencia como la igualdad de su apostolado frente al de los apóstoles de Jerusalén en Gálatas, se puede concluir que los oponentes argumentaban que Pablo dependía y estaba subordinado al liderazgo de la Iglesia Madre en Jerusalén, de donde, por supuesto, provenían y eran representantes acreditados.
Afafbru sintetiza acertadamente lo que se puede inferir de una lectura especular de la defensa de Pablo sobre este asunto, y por lo tanto especula que los judaizantes debieron haber argumentado lo siguiente. Los líderes de Jerusalén son las únicas personas con autoridad para decir cuál es el verdadero evangelio, y esta autoridad la recibieron directamente de Cristo. Pablo no tiene una autoridad comparable, cualquier comisión que ejerce la recibió de los líderes de Jerusalén, y si difiere de ellos en el contenido o las implicaciones del evangelio, está actuando y enseñando de forma bastante arbitraria. Podrían haber añadido. Pablo fue a Jerusalén poco después de su conversión y pasó algún tiempo con los apóstoles. Lo instruyeron en los principios básicos del Evangelio y, viendo que era un hombre de intelecto excepcional, magnánimamente borraron de sus mentes su historial como perseguidor y lo autorizaron a predicar a otros el Evangelio que había aprendido de ellos. Pero cuando salió de Jerusalén para Siria y Cilicia, comenzó a adaptar el Evangelio para hacerlo accesible a los gentiles. Los líderes de Jerusalén practicaban la circuncisión y observaban la ley y las costumbres, pero Pablo se desvió de su propia línea, omitiendo la circuncisión y otras antiguas observancias del mensaje que predicaba, traicionando así su herencia ancestral. Este evangelio sin ley no tiene más autoridad que la suya, ciertamente no lo recibió de los apóstoles, quienes desaprobaron su proceder. Su desaprobación se manifestó públicamente en una ocasión en Antioquía, cuando Pedro y él tuvieron una confrontación directa sobre la necesidad de mantener las leyes alimentarias judías. Cristianos judíos expresaban su fe en el Señor Jesús mediante las prácticas judías tradicionales. Pablo se opuso enérgicamente a que se impusieran estas prácticas a los cristianos gentiles, ya sea para su plena aceptación por Dios o para regular la forma de vida en todo creyente. Los oponentes en Galacia también debieron incluir en su mensaje un énfasis en la ley judía como la forma divinamente designada de frenar el libertinaje dentro de la Iglesia. El énfasis de Pablo en la función pedagógica de la ley, que llega a su fin con Cristo, y vivir según la guía del Espíritu, en contraposición a la vida dirigida por la ley, como antídoto contra el libertinaje, sugiere que los oponentes no solo argumentaban que la circuncisión era un prerequisito para ser plenamente aceptados por Dios, sino que también afirmaban que vivir bajo la Torá era la única manera de controlar los excesos de la carne. La repetida mención de la carne implica claramente que las iglesias de Galacia tenían problemas éticos o, al menos, eran muy conscientes de sus fallas éticas. Para tales problemas, los judaizantes ofrecían una solución bastante sencilla y aparentemente virtuosa: aceptar un estilo de vida judío y recibir una guía clara sobre lo que está bien y lo que está mal, permitiéndote vivir una vida que agrade a Dios. Probablemente añadieron que, así como el mensaje de Pablo, al ser elemental, no te conectaba adecuadamente con Abraham ni con el pacto abrahámico para la salvación, tampoco te conectaba con la Torá divina ni con un estilo de vida judío para una vida cristiana adecuada. Por lo tanto, necesitas aceptar la circuncisión para ser plenamente aceptado por Dios en el pacto abrahámico, y adoptar un estilo de vida judío para vivir de una manera que controle los excesos de tu naturaleza pecaminosa y gentil, y te permita agradar a Dios en tu vida. Su mensaje era, por lo tanto, en efecto, uno de legalismo para la salvación plena y para la vida cristiana. Un resumen de cada capítulo puede ser. Capítulo 1. Defensa del Evangelio verdadero. Pablo inicia la carta defendiendo su autoridad como apóstol, que no viene de personas. Reprende a los gálatas por apartarse tan pronto del Evangelio auténtico y seguir otro evangelio. Narra brevemente cómo recibió el Evangelio por revelación directa del Señor Jesús. Capítulo 2. Pablo afirma su misión y la justificación por la fe. Relata cómo fue reconocido por los otros apóstoles en Jerusalén. Narra el conflicto con Pedro en Antioquía, por su conducta hipócrita respecto a los gentiles. Enfatiza que la justificación viene por la fe en el Señor Jesús, no por las obras de la ley. Capítulo 3. Fe y promesa versus ley. Pablo recuerda a los gálatas que recibieron el Espíritu por fe,
no por cumplir la ley. Cita a Abraham como ejemplo de justificación por fe. Explica que la ley fue añadida como guía temporal hasta la venida de Cristo, y que en Cristo ya no hay distinción entre judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer. Capítulo 4. Hijos de la promesa, no de la esclavitud. Continúa la comparación entre la ley y la gracia. Usa la figura de Sara e Ismael, libre y esclava, para ilustrar que los creyentes son hijos de la promesa, no de la esclavitud legalista. Pablo expresa su dolor por el desvío espiritual de los Gálatas. Capítulo 5. Libertad cristiana y vida en el Espíritu. Pablo llama a los creyentes a mantenerse firmes en la libertad en Cristo, no volviendo a someterse al yugo de la ley. Exhorta a vivir según el Espíritu y no según los deseos de la carne. Enumera las obras de la carne y el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etc. Capítulo 6. Vida práctica y consejo final. Anima a ayudar a los demás, sembrar en el Espíritu y no cansarse de hacer el bien. Advierte contra la vanagloria y la hipocresía religiosa. Termina reafirmando que la cruz de Cristo es lo único en lo que debe gloriarse el cristiano, no en la ley. El apóstol Pablo escribió la epístola a los Gálatas dirigida a varias iglesias ubicadas en la región de Galacia, una provincia del Imperio Romano en lo que hoy es el centro de Turquía. Estas iglesias probablemente incluyen Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Estas ciudades fueron evangelizadas por Pablo y Bernabé, y en ellas surgieron comunidades cristianas a las que luego Pablo dirige la carta para corregir la influencia de ciertos judaizantes que enseñaban que los gentiles debían cumplir la ley de Moisés, incluida la circuncisión, para ser salvos. Fecha y origen de la carta. Éfeso o Macedonia, 54 al 55 después de Cristo. Bosquejo según la Biblia de Jerusalén. Gálatas 1:1 al 5. La carta de Pablo a sus conversos en Galacia comienza como una carta griega común en su época, el nombre del remitente, la identificación de los destinatarios y un saludo. Sin embargo, en esta forma epistolar convencional, Pablo inserta una muy firme defensa de su apostolado, destacando así desde el principio uno de los temas importantes de su carta frente a las acusaciones de sus oponentes, la legitimidad de su apostolado. También incluye saludos de quienes lo acompañaban, lo que parece sugerir que ellos lo respaldaban. Pablo incluye una doxología de alabanza a Dios. La doxología es única entre los saludos de Pablo. Pero, sea cual sea su origen inmediato, parece tener sus raíces en el culto judeocristiano, en el que, por supuesto, participaron tanto los primeros creyentes en el Señor Jesús como Pablo, y se utiliza para alabar a Dios por la completa suficiencia de la obra de Cristo para la salvación de la humanidad. Así, en el saludo a los Gálatas, Pablo expone los dos temas principales que se tratan en la carta, la naturaleza de su apostolado y la naturaleza del evangelio cristiano. Consigue apoyo de los hermanos que lo acompañaban, contra quienes incitaban a sus conversos a pensar de otro modo. Cabe destacar en este saludo la naturaleza más funcional, pues, al hablar de Dios, no se trata su persona ni sus atributos. Más bien, el énfasis recae enteramente en Dios como fuente del apostolado de Pablo, en Dios como quien resucitó al Señor Jesús de entre los muertos, en Dios como fuente de la gracia y paz del cristiano, en la voluntad y la preocupación paternal de Dios como base de la obra de Cristo y la salvación de la humanidad, y en la alabanza y adoración como el deber a Dios. Asimismo, al hablar del Señor Jesús, se enfatiza su función como agente del apostolado de Pablo y su entrega redentora, más que quién es él o su persona. Y al usar la palabra eclesía, se hace referencia a las iglesias de Galacia en un sentido local. Gálatas 1:6 al 10. Pablo hace un análisis del problema en Galacia que excluye cualquier versión alternativa posible a lo que es el Evangelio.
Luego subordina toda autoridad y estatus, incluyendo el suyo propio e incluso el de un ángel del cielo, al único evangelio verdadero. Así, Pablo responde a la amenaza judaizante entre sus conversos estableciendo como fundamento para todo el pensamiento y la vida cristiana el evangelio de Cristo, que él predicó y que ellos recibieron. Si alguien predica otro evangelio, insiste Pablo, pierde su derecho a la autoridad y cae bajo la maldición de Dios. Tras el anatema repetido 2 veces, Pablo, con cierta emoción, intercala 2 preguntas un tanto desafiantes, que pueden parafrasearse de la siguiente manera. Ahora bien, ¿suena eso como el lenguaje de alguien cuya principal preocupación es ganarse el favor de los demás? Luego afirma que, al saberse siervo de Cristo, la postura de alguien que busca complacer a los hombres sería imposible. La declaración de Pablo sobre la ocasión para escribir Gálatas es contundente e inflexible. Su exposición de los problemas es directa y su respuesta inicial, emotiva. Muchos han señalado en otras partes de sus cartas actitudes de apertura, tolerancia y adaptación a los problemas de sus iglesias y una amplitud de espíritu, y han contrastado esas características con lo que encontramos aquí. Sin embargo, Pablo parece capaz de ser magnánimo respecto a ciertos asuntos solo porque conoce las cuestiones fundamentales. Sin embargo, cuando están en juego asuntos fundamentales, está dispuesto, sin vacilar, a trazar límites claros y a hablar con fervor en defensa de la verdad del Evangelio. Y eso es lo que hace aquí, así como en otras partes de sus cartas donde el Evangelio mismo está en juego. Gálatas 1:11 al 13. Las preguntas sobre la dependencia e independencia de Pablo respecto a la tradición cristiana primitiva siempre han preocupado a los intérpretes, algunos enfatizando la dependencia y otros la independencia. La cuestión cobra especial relevancia aquí, en la tesis de 1:11 al 12 y en la sección autobiográfica de 1:13 al 2:14. Parece haber una contradicción directa entre la negación de Pablo de haber recibido su mensaje de otros y sus diversos reconocimientos en otras partes de sus cartas, de haber recibido las tradiciones querigmáticas centrales de quienes lo precedieron en la fe cristiana. Sin embargo, es un error interpretar estas declaraciones al margen de sus contextos o contraponerlas rígidamente. El evangelio que Pablo recibió por revelación no era un mensaje con un contenido querigmático diferente al de la iglesia primitiva. Más bien, era un mensaje que incluía una nueva comprensión de lo que podría llamarse la logística redentora para estos últimos días. 1. Un acercamiento directo a los gentiles, al margen de los rituales del judaísmo. 2. Una auténtica vida cristiana para los gentiles, al margen del estilo de vida judío. Y 3. La igualdad de los creyentes judíos y gentiles en la iglesia. En cuanto al contenido básico del Evangelio, Pablo no dependía de sus predecesores cristianos. Sin embargo, en cuanto a la aceptación de los gentiles por Dios y su vida cristiana al margen de las normas de la ley mosaica, Pablo lo miraba como un misterio enigmáticamente arraigado en las escrituras proféticas, pero que ahora le era revelado. Los judaizantes de Galacia no se oponían a las confesiones querigmáticas básicas de la Iglesia. Se oponían a las implicaciones que Pablo extraía de estas confesiones para un evangelio libre de la ley entre los gentiles. Sin embargo, Pablo veía en la proclamación de la salvación plena en Cristo la verdad inherente de la aceptación y la vida para los gentiles, aparte de la ley mosaica. Esto es lo que él llama, el evangelio que os prediqué. Y esto es lo que afirma en 1:11 al 12, que no le vino de ninguna fuente humana ni a través de ninguna agencia humana, sino que fue recibido por revelación, por medio del Señor Jesús. Pablo no podía reivindicar las cualidades apostólicas habituales, como se expresa en Juan 15:27 y Hechos 1:21 al 22. Dependía de los creyentes que lo precedieron en gran parte de la tradición cristiana, como lo indican francamente sus cartas. Pero había sido confrontado por el Señor exaltado, había sido comisionado directamente como apóstol por Cristo mismo y se le había dado la clave del modelo de la historia redentora en la era actual.
Los apóstoles de Jerusalén tenían la clave de muchos de los misterios proféticos y eran los cánones vivientes de los datos de la proclamación del Evangelio. Sin embargo, se le había confiado un aspecto adicional de ese mensaje, que le llegó por revelación a través del Señor Jesús y, por lo tanto, era exclusivamente suyo. Juntos, el querigma apostólico y el misterio revelado a Pablo respecto a un evangelio libre de la ley para los gentiles, se combinaron para enriquecer la plenitud del mensaje cristiano. Gálatas 1:13-17. Pablo presenta un breve relato de su gran transformación, de un ferviente defensor de las tradiciones del judaísmo, a un proclamador del evangelio cristiano, cuyo contenido es el Hijo de Dios y su ámbito legítimo de difusión son los gentiles. Tanto su vida en el judaísmo como su vida como cristiano se consideran bajo la soberanía de Dios, pues fue apartado desde su nacimiento. Pero fue el llamado de Dios y el encuentro con Cristo lo que, en conjunto, formó la base de la proclamación que Pablo hizo del Hijo de Dios a los gentiles. No se puede afirmar que dependiera de los apóstoles de Jerusalén, pues, como Pablo se esfuerza en enfatizar, no tuvo contacto con ellos en el periodo inmediatamente posterior a su encuentro en el camino a Damasco. Aunque se refiere a su vida pasada en el judaísmo y establece las bases de su conversión y comisión cristianas, el punto central del argumento de Pablo en estos versículos se encuentra en los versículos 16b al 17. No consulté inmediatamente con nadie, ni subí a Jerusalén para ver a los apóstoles que me precedieron. ¿Por qué Pablo siente la necesidad de hacer estas declaraciones de negación? Evidentemente, porque los judaizantes de Galacia afirmaban que él realmente dependía y estaba subordinado a los apóstoles de Jerusalén. Sus relatos sobre su juventud, conversión y comisión eran sin duda diferentes e incluían indicios de desviación, dependencia y subordinación. Por eso, Pablo habla aquí para explicar su argumento en 1:11 al 12 y para refutar las insinuaciones de los judaizantes. Gálatas 1:18 al 24. Los comentarios de Pablo sobre su primera visita a Jerusalén después de su conversión y su predicación posterior en Siria y Cilicia, son breves y abarcan solo lo necesario para su defensa. El uso de un juramento con respecto a sus actividades durante esa primera visita sugiere que sus oponentes afirmaban que fue precisamente entonces cuando Pablo aprendió el Evangelio de los líderes de Jerusalén y recibió su autoridad para ser apóstol. Sin embargo, Pablo insiste en que no fue así. 1. Una visita de 15 días, primero con Pedro y luego con Santiago, apenas es suficiente para establecer dependencia o sugerir subordinación, y 2. Su ministerio posterior en Siria y Cilicia, cuando era un desconocido para las iglesias de Judea, muestra que apenas estaba bajo la supervisión de los apóstoles de Jerusalén. La respuesta de los cristianos judíos, incluyendo los de Jerusalén, a sus primeras actividades misioneras fue alabar a Dios por su predicación, lo cual es completamente opuesto a las críticas de los judaizantes sobre su autoridad y mensaje. Esto, según Pablo, desmiente la reconstrucción de los acontecimientos por parte de los judaizantes.